Bueno, retomamos el indicador que estábamos analizando, que es el periodo de recuperación dentro de los métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo. Entonces comentábamos cuando los flujos son desiguales, los que estamos analizando, lo que hacemos en este caso es agregar una columna dentro de esa tabla de flujo de efectivo, en donde vamos a ir agregando lo que son los acumulados, de tal suerte que cuando el acumulado coincida con la inversión, entonces estaríamos encontrando en cuánto tiempo se recupera esa inversión inicial. Y el criterio es si el inversor establece en cuánto tiempo quiere recuperar su inversión, digamos 5 años, y el PR es igual o menor a ese periodo, entonces se estaría aceptando ese proyecto. Sí, ya comentábamos una de las ventajas de este indicador es que es bastante sencillo, bastante simple. Y una de sus desventajas es que no considera el valor del dinero del tiempo, ni tampoco nos dice, bueno, que hay más allá de ese periodo de recuperación. Entonces, dos proyectos podrían tener, digamos, el mismo periodo de recuperación. Si estamos evaluando invertir en A o en B, dos proyectos podrían tener el mismo periodo de recuperación, pero este indicador no nos dice más allá de ese periodo, es decir, el proyecto A podría tener flujos de efectivo muy grandes y el otro puede tener flujos de efectivo pequeños. En ese caso, bueno, ¿cuál convendría? Este indicador nada más nos dice, bueno, ¿cuánto tiempo recuperas la inversión? Pero no da detalles sobre qué es lo que convendría en el caso de dos proyectos que tengan el mismo periodo de recuperación, pero distintos flujos. Entonces, un ejemplo podría ser este. Si se realiza un proyecto de inversión con un monto de inversión inicial neta de 50,000 pesos, que presenta utilidades después de impuestos de 17,000 pesos, con un importe de 3,000 pesos por concepto de amortización y depreciación. Estos últimos, de amortización y depreciación, ya sabemos que son gastos no desembolsables que se tienen que sumar a la utilidad después de impuestos, porque no representan salidas o no representan movimientos de caja. En este caso, los datos que se deben de considerar para los cálculos que corresponden serían los siguientes. Tendríamos la inversión inicial, que son 50,000 pesos. Tendríamos el flujo neto de efectivo, que tendríamos que sumar los 17,000 de inversión de utilidad después de impuestos, y tendríamos que sumarle lo que es la amortización y lo que es la depreciación, puesto que son los ajustes por gastos no desembolsables. Entonces esto nos daría un total de 20,000. A partir de aquí nos dicen, bueno, en cuánto tiempo se recuperará esa inversión que se hizo de 50,000 pesos. Bueno, como podemos observar, aquí lo que tenemos que hacer es considerar la fórmula, que es el monto de la inversión, que son los 50,000 pesos, y estos los vamos a dividir entre estos 20,000. Y el resultado sería o se interpreta como el número de años que lleva o que toma recuperar esa inversión inicial. Vamos a hacerlo, vamos a reemplazar esta información con la finalidad de que podamos ver en cuánto tiempo se estaría recuperando esa inversión. La solución a este problema planteado sería el siguiente. 50,000 entre 20,000. Observamos que el dato es 2.5. Este se interpreta como el número de años necesarios para recuperar esa inversión. Entonces, en 2.5 años estaríamos recuperando, 2 años y medio, estaríamos recuperando lo que se invirtió de manera inicial. Si no nos está diciendo, bueno, cuántos serían esos flujos, hoy no nos está diciendo, bueno, qué pasaría después de ese periodo, tan solo se limita a dar el dato de en cuánto tiempo se recupera esa inversión.
Entonces, como pueden ver, es un cálculo bastante simple, no tiene gran ciencia calcularlo. Ejemplo 2. Vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora con un caso de flujos de efectivo que son desiguales, es decir, en cada periodo vamos a tener un flujo de efectivo diferente, a diferencia del anterior, en donde nada más teníamos un flujo único. Entonces aquí podemos observar lo siguiente. Dice, un ejemplo de los casos en el que los flujos de efectivo son desiguales se presentan cuando se trata, por ejemplo, de introducir un nuevo producto a un mercado o un nuevo proyecto. Siguiendo con el ejercicio del cálculo de flujo de caja con recursos propios que hicimos inicialmente para calcular la caja o el estado de flujo de caja, vamos a ocupar esos mismos datos. ¿Sí? El monto de la inversión inicial, que incluye activos tangibles, activos intangibles, diferidos, fue en ese ejercicio, de acuerdo a ese ejercicio que hicimos, fue de 121,200 miles de pesos, porque estaban en miles. Y se requieren inversiones también en capital del trabajo de 3,150 miles de pesos. Este dato también fue el que obtuvimos en ese primer gran ejercicio. El perfil de los flujos netos efectivos se presentan en la tabla siguiente. Estos que ustedes ven son los mismos que nosotros calculamos cuando construimos en el primer ejercicio del flujo de caja, flujo neto de efectivo. Sí, son los mismos. Si lo pueden corroborar en su libreta, el ejercicio, van a observar que aquí este es el mismo dato. Para el año 1 tendríamos 17,125 miles de pesos, porque todos están miles. Para el año 2 tendríamos un monto igual, para el año 3 tendríamos 21,290 miles de pesos, y así sucesivamente. Este último año teníamos el valor de salvamento o el valor de desecho, que es en cuánto venderíamos, en cuánto podríamos obtener si vendemos el proyecto. Recuerden eso, en el último año incluíamos ese valor de desecho o valor de salvamento, que es, bueno, en cuánto podríamos obtener si vendiéramos al final del año 10 todos los activos en el cual invertimos. Entonces, tomando en consideración esos mismos datos que hicimos en este primer gran ejercicio, yo le llamo ese primer gran ejercicio porque fue el primer flujo de caja que hicimos, vamos a calcular, bueno, en cuánto tiempo podemos recuperar esa inversión de ese primer gran ejercicio con recursos propios. Entonces, en este caso, la inversión inicial neta se determina sumando los desembolsos totales en que se incurre para el funcionamiento del proyecto, lo que se deben de sumar los diferentes desembolsos que ascienden a lo siguiente. Tendríamos inversión inicial, 121,200. Capital de trabajo, 3,150. Inversión inicial neta, 124,350 miles de pesos, porque estaba en mil, ¿sí? Se manejaban en millones y para fines de presentación y hacerlo más ejecutivo, le mochamos 3 ceros. Entonces, aquí, este es el dato que se deriva, pues, de la información del ejercicio que habíamos hecho, ¿no? Este es, digamos, toda esa inversión que se tiene que hacer en el año 0, año en el que es previo a la puesta en marcha, 124,350, esa es la inversión que se hace. Ahora hay que ir determinando el PR o el periodo de recuperación, que es el que quedaría de esta manera, ¿no? Tenemos el año 0, el año 1 hasta el año 10 y tendríamos que ir haciendo este acumulado. ¿Cómo saqué este acumulado? Bueno, el acumulado es, bueno, para el primer año sería exactamente igual. Es como hacer lo que en estadística llamamos la frecuencia acumulada, ¿no? La frecuencia acumulada. Pues es la misma idea. Entonces, de este monto del primer año, que son 17,125 miles de pesos, yo le voy a sumar la siguiente, o sea, de este número le voy a sumar este. Y de aquí voy a obtener los 34,250, es decir, 17,125 más el flujo del segundo año, que son 17,125, me va a dar igual a 34,250.
Si este 34.250 yo le sumo el flujo del tercer año, que son 21.290, yo voy a tener 55.540. Si a este monto yo le sumo el flujo del siguiente año, del cuarto, que es igual a 21.290, yo voy a tener 76.830. Y así sucesivamente hasta llegar al último, al penúltimo, donde yo tendría 173.000 acumulados y le sumaría el flujo del décimo año, que son 165.011. Y esto es el monto que me tendría. Aquí, como comentábamos, el año 10 incluye el valor de desecho o el valor de salvamento, que es ese dinero que obtendríamos si quisiéramos vender todos los activos y recuperar parte de la inversión. Ojo con ese año. Entonces, la recuperación de la inversión inicial, aquí de acuerdo al acumulado, ¿sí? Es cuando se iguala en esta última columna la inversión menos el flujo. La inversión, pues, es esta que se hizo en el año 0, son los 124.350, y le vamos a restar los 17.125. Y de esta manera tendríamos este importe, que son 107.225. De ese importe le vamos a restar el siguiente flujo de efectivo y tendríamos 90.000. Entonces, viendo el acumulado, observando el acumulado, tú puedes ver en qué momento iguala a la inversión, que son 124.000. Esto sucede en este año, en el momento, en el año 7. En el año 7 se recupera la inversión inicial que tú elaboraste. Entonces, es en ese año en donde estaríamos recuperando la inversión inicial. Es en este año. Aquí, una vez que... a ver, vamos. Una vez que ya tengamos este dato, le restamos no el acumulado, sino el flujo neto del tercer año, es decir, estos 17.125 nos dan estos 90.100. Y después de estos 90.100 le restamos lo del tercer año del flujo, que son 21.290, y vamos a tener 68.810. De este monto, bueno, como está negativo, le sumamos, ¿no? En realidad. De este monto le sumamos el flujo de efectivo del cuarto año, que son 21.290, y tenemos este. Y de este le restamos el flujo de efectivo del año 5, que son 910, y vamos a tener este. ¿Sí? Y de aquí sacamos este importe. Vemos que todos estos van negativos porque no se ha recuperado la inversión. Ya cuando es positivo se recupera la inversión. Entonces, en ese gran ejercicio que hicimos con recursos propios, y de acuerdo a este indicador, en el año 7 estaríamos haciendo esta recuperación de la inversión inicial. Ya decíamos, bueno, dentro de sus ventajas es que es bastante sencillo, ¿no? Es bastante sencillo su elaboración y la interpretación. No hay mucho que agregar. El detalle es que no considera el valor en el tiempo. Y no nos dicen más allá de ese año de recuperación. Es decir, qué pasa en el año 8, qué pasa en el año 9, qué pasa en el año 10. Eso no nos comenta, nada más se especifica cuántos años se recupera esa inversión. ¿Sí? Repito, estos datos se obtuvieron del primer gran ejercicio que hicimos. ¿Sí? Fue lo único que hice fue acomodarlos, ¿sí? En esta ordenación vertical y hacer el acumulado y hacer esta otra columna de inversión menos flujos. Si lo quieren ir anotando, nada más como para tener la idea de dónde salió, pues ahí pueden anotar, digamos, los primeros resultados y ya ustedes se pueden aventar a mano, si quieren, o en la computadora, el cálculo, ¿no? La verdad es que no es nada complicado ese primer indicador. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Muy bien, pues si no hay preguntas, si no hay dudas, me parece que está muy sencillo este indicador. Vamos a ver este otro. Este se llama
tasa simple de rendimiento sobre la inversión. Igual dentro de los métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo. ¿Qué hace? Bueno, mide la relación entre el flujo de fondos, el cash flow, y la inversión inicial. Nos dice el número de veces que el flujo neto de efectivo representa la inversión inicial neta. Entonces, si a este resultado lo multiplicamos por 100, nos dice qué porcentaje el flujo de efectivo recupera esa inversión inicial multiplicado por 100. Nos estaría dando esa interpretación. ¿Y cuál es la fórmula de este indicador? Bueno, sería dividir el flujo neto de efectivo entre la inversión inicial neta. Entonces aquí el flujo neto de efectivo se va a dividir entre este dato, y si se multiplica por 100, nos estaría dando qué porcentaje ese flujo neto recupera parte de esa, qué porcentaje recupera de la inversión inicial, si se multiplica por 100. El resultado se compara con la tasa mínima de rendimiento exigido por el proyecto. Supongamos que la TSR arrojó un 10%, pero la TMAR o la tasa mínima de rendimiento es del 12%, la tasa exigida por el inversionista. Entonces, como es menor, se estaría rechazando el proyecto. Debe de ser igual o mayor. Entonces, si la TSR o la tasa simple de rendimiento es igual o mayor a la TMAR o a la TMR, se está aceptando el proyecto. Caso contrario, pues se estaría rechazando. Digamos que ese es el criterio para decidir si se invierte o no se invierte en ese proyecto de inversión. Vamos a ver este ejercicio. Dice, igual, en el primer gran ejercicio que hicimos, que fue el de la construcción del flujo de caja, dentro de la información que teníamos nos daba este dato, la tasa mínima exigible por el inversionista. Es decir, la rentabilidad que se exige al capital invertido, en pocas palabras. Y de acuerdo a ese ejercicio que hicimos en esa primera ocasión, nos señalaba que este era del 12%. Entonces tendríamos este flujo de efectivo neto del año 0, o sea, la inversión inicial, y los años subsiguientes. Aquí del año 10, ¿sí? Habría que descontar ese flujo que es el que nos dan por vender todos los activos para que realmente refleje el flujo que está generando en el año 10. Habría que descontar ese flujo. Con esa observación, ¿no? Nada más. Entonces, si hacemos el TCR, aquí no lo desconté, pero habría que ver cuál es este valor de desecho. Me parece que por aquí lo tengo anotado para que sea más fidedigno, ¿no? Digamos el resultado. Porque en el año 10 incluimos lo que obtendríamos si vendiéramos todo el negocio. Todos los activos, ¿cuánto nos darían por ese negocio en el año 10? Por aquí lo tengo anotado. Este valor de desecho fue de, lo voy a anotar, fue de 139,117. Esto que llamamos valor de desecho, o algunos llaman valor de salvamento, o valor de recuperación, es decir, si vendiéramos todos los activos, ¿cuánto nos daría? Entonces, técnicamente, para hacerlo más fidedigno a estos 165, tendríamos que restarle los 139,117. Y igual sacarle ese porcentaje, ¿no? Entonces aquí lo vamos a ajustar, porque recordemos que este año 10 está inflado, por así decirlo, porque incluye lo que obtendríamos si vendiéramos todo, toda
los activos. Entonces aquí vamos a hacer nada más esta anotación. Menos el valor de desecho, que son 139.117. Y esto va a ser igual. Entonces tendríamos 165.011 menos 139.117. Serían 25.894, igual que el año nuevo. Y ese monto entre la inversión inicial nos daría igual el 82%. Y aquí tendríamos que acomodar este dato. Este es el acumulado. 13% para el primer año, que es lo que representa, más el otro 13%, más el 17% y así sucesivamente. Entonces en este tendríamos que sumarle 139.71% más el 20.82, sería 160. Ya ahí está ajustado, ¿no? Ya aquí si quieren ponerle la nota, les contamos el valor de desecho. Como para saber qué pasó, ¿no? Porque ya no es igual el número. Entonces ahí le ponemos ahí, ojo, para este año. Entonces, si vamos dividiendo cada flujo de efectivo entre esa inversión y después sacamos su acumulado, podemos ver que esta se recupera en el año 7 igualmente. Entonces, esa es la forma en la que nosotros estaríamos viendo, ¿no? La tasa simple de rendimiento de la inversión. Por ejemplo, aquí en el primer año, recupera el 13.77% de esa inversión. El segundo, el 13.77%, el otro el 17%, y así sucesivamente. Entonces, de esta manera podemos ver, bueno, en qué momento podemos recuperar el 100% de esa inversión con esta operación sencilla, ¿no? La TCR. Igual que adolece el PR, esta también no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Y bueno, vamos a ver este método este indicador dentro de los métodos dentro del método de los que sí consideran el valor del tiempo. Vamos a ver de qué se trata este valor actual neto o valor presente neto. Como su nombre lo sugiere, es traer al presente lo que valen esos flujos futuros, como su nombre lo sugiere, ¿no? Es traer al presente. Es una especie de volver al futuro inverso, ¿no? Yo les llamo. Entonces es evidente que, por ejemplo, 20 pesos de hoy no podrán comprar lo mismo en el año 1, en un año. Por tanto, requerimos saber cuánto representan esos 20 pesos del mañana hoy. Entonces es una especie de volver al futuro invertido. Para ello traemos los valores de los flujos futuros y los proyectamos al presente. Los traemos al presente. En una especie de física cuántica inversa, ¿no? Entonces el VAN, el valor actual neto,
Es, digamos, la diferencia del valor presente neto de los flujos de efectivo, que son estimaciones a futuro, pero esos los vamos a traer al día de hoy, y le vamos a restar el valor actual de la inversión, que esa es la que se hace hoy. Entonces, el resultado se expresa en dinero. Entonces, lo que vamos a hacer es, a esos flujos netos del futuro los vamos a traer al presente y les vamos a restar el valor de la inversión inicial. Eso es lo que vamos a hacer. Es esa diferencia entonces entre el valor presente de los flujos de efectivo y la inversión actual que se hace en ese proyecto. Entonces puede calcularse el valor actual de un monto futuro, cualquiera, a través de esta fórmula, en donde BA es el valor actual, BF es el valor futuro, I es la tasa de interés, y aquí faltó agregar N, es el periodo de años. N es el periodo de años. Lo podemos agregar de una vez para que no quede en el aire. Porque no me deja ver. Entonces es así como podríamos nosotros calcular eh, un valor a futuro y ver cuánto sería el equivalente al presente. Para ello necesitamos conocer primero esa tasa de interés y ese periodo o años que requeriríamos. Entonces, la esencia de este indicador, que sí toma en cuenta ese valor del dinero en el tiempo, es que los flujos netos de efectivo se descuentan de la tasa mínima de rendimiento requerida por el inversor y se suman. Para eso vamos a ocupar la TEMAR, la tasa mínima de rendimiento aceptable, porque es lo que va a exigir el inversor por invertir ese dinero en un proyecto. Al resultado le vamos a restar esa inversión inicial neta. Entonces tendríamos lo siguiente, es una fórmula que vamos a ir explicando, en donde dice el valor presente neto o valor actual neto va a ser igual a el flujo neto de efectivo del año 1 dividido entre 1 más I, en donde I es la tasa de rendimiento exigida, o la tasa mínima de rendimiento o costo de capital, elevado al año 1, más el flujo neto de efectivo del año 2, y esto lo vamos a dividir entre 1 más I, y ya comentamos, es el costo de capital, es la tasa exigida, ¿no?, por el inversor, elevado en este caso al cuadrado, más el flujo de efectivo del año 3 dividido entre este mismo factor, pero ahora elevado al año 3, y así sucesivamente hasta Fn dividido entre 1 más I a la n, es decir, el periodo de años. Y a esto le vamos a quitar, le vamos a restar la inversión inicial neta. Si el proyecto que estamos analizando no tiene valor de BS, es valor de salvamento o valor de desecho. BS es valor de salvamento o valor de desecho. Si le quieren anotar ahí como un apartado especial, BS es valor de salvamento. Entonces, si ese proyecto que estamos analizando no tiene valor de salvamento, pues esto sería cero y en consecuencia esto ya no se tomaría en cuenta. Nada más se tomaría en cuenta esto. Pero si tiene valor de salvamento, como el ejercicio que hicimos en la construcción del flujo de caja, el primero, ese sí tiene valor de salvamento. Entonces habría que considerar ese valor. Aquí observen que menos por más es menos y menos por menos es más. Entonces este se estaría sumando. Entonces, otra forma de representar esto sería la sumatoria agregada
de todos estos flujos, Fn, entre 1 más I a la N, menos esta inversión inicial neta, menos el valor de salvamento o de desecho, entre 1 más I a la N. Aquí vamos a poner el año en el que estamos planeando vender todos los activos, que en el ejemplo que hicimos es en el año 10. Entonces, N sería igual a 10 para este caso. O bien, podríamos también representarlo así. La suma de los flujos de efectivo neto entre 1 más I a la N, para sacar nada más los flujos. En donde BPN es el valor presente neto, VAN, valor actual neto, que son lo mismo. FNE es el flujo neto de efectivo. IIN es la inversión inicial neta. B es el valor de salvamento o de desecho. Y es la tasa de interés a la que se descuentan los flujos de efectivo. Y N corresponde al año en que se genera ese flujo de efectivo. A la hora de hacerlo a mano es bastante complejo, entonces vamos a ocupar calculadoras científicas o bien el Excel. En el Excel es donde vamos a practicar algunos ejercicios que aquí tengo, que traigo aquí en clase para que sepan cómo se calcula en Excel, ¿sí? Y lo puedan hacer a la hora de que ustedes tengan que encontrar este indicador, el VAN. Bueno, en el caso de que los flujos netos sean desiguales, tengamos diferentes flujos para cada año, entonces vamos a utilizar una fórmula de anualidad para calcular el valor presente neto de los flujos, la cual sería valor presente de los flujos netos de efectivo va a ser igual al flujo neto del efectivo multiplicado por todo este factor. 1 más I a la N. Ya comentábamos que este es flujo neto de efectivo, esta es la tasa a la cual se descuentan los flujos, y este es el periodo o años en que se generan, ¿no?, estos flujos. Entonces, la fórmula del valor presente del flujo neto de efectivo se sustituye en la fórmula de cálculo del valor presente neto y quedaría de esta manera, como este factor Fn multiplicando a todo este factor menos la inversión inicial neta menos el valor de salvamento entre 1 más I a la N. Es así como quedaría esta fórmula para valores que tienen un flujo similar, que tienen un flujo igual. Entonces, así, esta es la que ocuparíamos si tienen flujos iguales. Aquí vamos a hacer dos ejercicios, uno para un flujo desigual y otro para flujos que son iguales. La fórmula es más sofisticada de lo que aparenta. La verdad es que el cálculo es un tanto intuitivo, ¿no? Sí, la labor de cómputo de estar haciendo para muchos años sí se complica, pero la verdad es que hoy en día con el uso de las computadoras y las calculadoras es muy sencillo el análisis, muy sencillo el cálculo. Ya lo que nosotros tenemos que hacer es la interpretación, que es lo importante, ¿no? La interpretación. Entonces, sí, se ve un chorizo muy largo, ¿no? Muy complicado, pero creo que la mejor forma de asimilarlo es haciendo un ejercicio, ¿no? Haciendo varios ejercicios más bien. Entonces, la interpretación que se le da a este indicador es el siguiente. Dice, en el momento en que los flujos de efectivo se descuentan al valor presente según la tasa mínima de rendimiento, se recupera la tasa mínima de rendimiento que desea el inversor o el proyecto. Y cuando se resta la inversión inicial neta a la sumatoria
de los flujos de efectivo se recupera la inversión inicial. De tal manera que si el VAN es mayor que 0, se logró una ganancia adicional después de recuperar estos dos elementos. La tasa mínima de rendimiento exigida por la empresa o el inversionista y la inversión inicial neta. Entonces aquí el criterio es, se acepta el proyecto si el valor de la VAN es mayor o igual a 0. Rechazarlo en caso contrario. Si es igual a 0, quiere decir que es el suficiente para obtener la tasa mínima de rendimiento y recuperar la inversión inicial. Y si es mayor a 0, quiere decir que además de cubrir esos dos puntos, tenemos un excedente que se puede medir en dinero, una ganancia aparte, todo esto, ¿no? O sea, lo mínimo que tú, la tasa mínima de rendimiento es lo mínimo que se exige por invertir en ese negocio. Y además recuperas la inversión inicial. Y si recuperas esos dos elementos y aparte tienes un sobrante, pues con todo gusto lo aceptas, ¿no? Y si es igual a 0, bueno, también se acepta porque cubre tu necesidad de rendimiento y cubre tu inversión inicial neta. Entonces, ese es el criterio de aceptación. Nos quedan todavía unos 20 minutos, 25 minutos de la sesión. Sabemos que son de 3 horas, pero tampoco queremos alargarla demasiado, ¿no? Entonces, si les parece, hacemos un último break y ya regresando de ya damos por concluido la sesión de hoy. Nada más vamos a concluir con algunos ejercicios del BAN, porque sí, es importante que ustedes sepan, bueno, cómo se calcula, ¿no? Y aquí vamos a hacer uno de estos ejercicios. Vamos a hacerlo para flujos desiguales y para flujos iguales, y también vamos a hacer uso de la calculadora científica o bien del Excel. En este caso yo voy a proyectar el Excel para que ustedes lo vean, ¿no? Como no estamos presencialmente, pues lo proyectaría yo en el Excel para que ustedes me vayan siguiendo o vayan anotando los pasos y lo puedan hacer sin problema. Entonces, hacemos este corte y regresamos ahorita.